Bueno, muchas gracias a todos por estar. Como le comentamos, es la última reunión del Instituto de Derecho Cooperativo y Mutual, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones del Colegio de Abogados de Capital Federal. Nosotros somos un grupo de abogados especializados, donde hacemos todos los trámites y consejos y demás legales para todos los colegas. Nuestra autoridad es el doctor Orlando Lucas, que es nuestro director y es el que hoy nos va a exponer y nos va a dar esta charla. Somos muchos miembros y bueno, nos juntamos todos los terceros jueves de cada mes a las 14 horas, a veces en forma presencial y en forma virtual. Estuvimos dando muchas capacitaciones sobre asociaciones, sobre fundaciones, mutuales, cooperativas, desde el lado legal, desde el lado teórico, e intentamos implementar en las dos áreas para llevar esto a la profesión en el día a día de cada profesional, para poder asesorarlos y brindarles una información completa desde todos los fueros. Así que los invitamos a nuestra próxima reunión, que es el día 20 de marzo del 2025, presencial en nuestro colegio, y todas las dudas o consultas que puedan tener, las pueden mandar por mail. Le dejamos acá el mail de nuestro director, que es el doctor Orlando Lucas. Su mail es orlandoabogados@gmail.com, y el doctor Gustavo Sosa, gsosa@untrec.edu.ar. Así que esperamos que todos puedan compartir con nosotros el próximo año nuestras actividades. Y bueno, los dejamos acá en manos de nuestro director, el doctor Orlando Lucas, que es el que hoy va a estar disertando. Él es especialista en la materia y director de nuestro instituto. Así que muchísimas gracias, Lucas, por el espacio, por dejarnos a todos los colegas poder asesorarnos y especializarnos en esta materia. Así que bueno, es un lujo tenerte como nuestro director. Bueno, muchas gracias. Sí, se escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la posta. Estamos haciendo ahí ya los últimos preparativos para ya empezar a compartir pantalla. Excelente la presentación. Me estoy mirando los que están presentes. Veo muchos nombres y apellidos, caras conocidas, estudios jurídicos conocidos, así que eso, la verdad, que gratifica tenerlos en casa, porque esto es la casa de todo el Colegio de la Abogacía de Capital Federal, así que tienen las puertas abiertas. Bien, yo voy a empezar a compartir pantalla. Siempre hay un pequeño delay, tengan paciencia. Y después, seguramente, yo acá tengo un retorno que me va a estar indicando cuando la pantalla ya está ahí a la vista. Yo al menos la tengo a la vista, espero que ustedes también. Y se ve perfecto, Lucas. Excelente. Bueno, yo siempre tengo la costumbre de presentarme por una cuestión también de transparencia, de ser claro con los mensajes, saber que el tiempo de ustedes también lo vale y que no van a perder el tiempo. Siempre me considero que no tengo la verdad absoluta. Sí tengo mucho conocimiento en el tema teórico y de campo. Hace poco acabo de cumplir 25 años de egresado de la Facultad de Derecho de la UBA y a su vez, bueno, y un poquito más de años antes de recibirme, ya estaba muchísimos años atrás, trabajando en todo lo que es materia de asociaciones civiles y fundaciones. Entonces yo trato de a veces exponer mi breve currículum para que los que estén del otro lado se sientan de que no van a estar perdiendo el tiempo. Algunas respuestas vamos a darles, otras no. La podemos comprometernos porque no se sabe siempre todo, pero es un gusto igual acá el intercambio desde el punto de vista profesional, porque esto es nutrir y todos aprendemos constantemente. Justamente también por una cuestión de organización, yo lo voy a estar invitando a ustedes a escribir cualquier duda o pregunta directamente al chat cuando vean las pantallas o la placa, y ahí al final vamos a estar respondiendo, como así también que quieran exponer cualquier otra cuestión que consideren que haya que corregir algo también, porque acá, insisto, nadie tiene la verdad absoluta, todos aprendemos constantemente, así que bueno, excelente acá la bienvenida que nos hizo recién Adela González, que para que vean, Adela González también es parte integrante de este instituto, y justamente hoy tenemos un día bastante particular, porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado Social, o sea, ya vamos a estar dando con la temática, pero amerita el saludo y la felicitación a todos los que constantemente estamos ejerciendo una razón, digamos, de voluntariado,
Y quiero destacar esto principalmente del instituto que estamos integrando todos los colegas, que damos nuestro tiempo voluntario para el instituto y llevar a distintas actividades académicas, que también las estuvo relatando recién Adela González, la doctora, sobre cuestiones de mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, y la idea es estar siempre llevando estos conocimientos, que la verdad que nosotros también muchas veces nos sentimos que recibimos más de lo que estamos dando, porque aprendemos muchísimo del día a día, y esto es justamente la tarea de campo que nos toca y la calle, que es lo más importante que tenemos para ejercer. Yo tuve la virtud de que allá, brevemente, para entender qué es esto el Día del Voluntariado Social, y nos vincula muchísimo en materia de asociaciones civiles y fundaciones. Esto nace en las Naciones Unidas en el año 2001, arrancó en enero de 2001, y en ese momento yo estaba a cargo del programa de voluntariado de la Facultad de Derecho de la UBA, y junto con el tercer sector social y otras entidades más, hemos generado toda una gran movida dentro de la Argentina, llevando a cabo distintas actividades, donde nos trasladó 4 años después, casi enero del 2005, hemos incidido en políticas públicas y obviamente generar la ley de voluntariado social, la 25.855, que al día de hoy nos satisface muchísimo la semilla que hemos generado muchísimos colegas, había de todos los colores, de todo el país, donde colaboramos en esta incidencia en políticas públicas, y bueno, hoy la verdad que nos gratifica de este cambio constante que venimos haciendo, así que feliz día a todos los que ejercemos el voluntariado social. Y obviamente también hay otras cuestiones más. Bien, vamos a arrancar con lo que nos ocupa, con lo que nos interesa, y yo justamente lo que están viendo en pantalla son los tópicos, nombres, identificaciones, que siempre escuchamos, que nos llaman, nos consultan distintas personas, clientes, y que muchas veces no tenemos la respuesta porque automáticamente agarramos la Constitución Nacional o el Código Civil Comercial de la Nación y no tenemos a veces toda la respuesta, che, ¿qué es esto? Como así también muchas veces los consultantes o los clientes de los estudios también no tienen muy en claro, mira, quiero hacer un centro comunitario, quiero generar una sociedad científica, pertenezco a un oficio en particular y queremos reagruparnos, etcétera, etcétera. Y acá viene, digamos, la gran diferenciación que tenemos que tener presente, donde en la pantalla de la izquierda está todo lo que está relacionado a la tarea de campo de la realidad propiamente dicho, y ahí donde aparece esta famosa ONG, organismos no gubernamentales, que justamente a raíz de la modificación de la ley que arrancamos allá en el 2001 con Naciones Unidas, Naciones Unidas de Argentina, quisimos darle el cambio del concepto porque ONG, es cierto, es todo aquello que está contrario o no pertenece al ámbito gubernamental. Pero en ese sentido o en ese concepto estaría integrando que también una ONG puede ser un supermercado, por ejemplo, por decir algo, ¿por qué? Porque no es gubernamental. Entonces quisimos darles un concepto más relacionado con materia de lo que representa las entidades civiles, y ahí se creó lo que es organizaciones de la sociedad civil, y donde también últimamente, con otros eventos internacionales que hemos participado hasta hace muy pocos años, donde hemos generado ya directamente es la comunidad de la sociedad civil, donde ya esto es a nivel mundial, donde las personas se asocian con fines útiles y generan cambios gubernamentales, generan cambios de Estado, de países y hasta forma de mejor llegar a vivir mejor en lo que nos toca y dejar siempre al mundo un poco mejor como lo encontramos. Entonces, volviendo a la pantalla, todo lo que está a la izquierda es el estereotipo social. No lo vamos a encontrar. ¿Podremos alguna definición normativa? No. ¿Algún concepto o que nos oriente? Sí. Lo que sí vamos a encontrar son las figuras legales, las que están enunciadas en el lado derecho, donde ahí sí las tenemos ya tipificadas, ¿sí? Por decirlo de una manera, están con normas específicas. Los que están pintados en rojo justamente tienen distintas normas, algunas son una ley, otras puede ser una resolución, otras puede ser un decreto, y esto también obedece a cada jurisdicción del país como lo tenemos conformado, ¿sí? Pero la gran diferencia entre estas dos figuras va a ser justamente lo que nos divide es el tema si tenemos personería jurídica. Y tenemos que dar a entender como personería jurídica el DNI, por decirlo de una forma, el pasaporte, la identificación de esta persona, ¿sí? Entonces,
vamos a abocarnos a lo que ustedes hoy están presentes y desean entender un poco mejor el concepto. Hoy estamos dando esta clínica jurídica número 2, de las cuales ya habíamos iniciado la número 1, y obviamente vamos a seguir creciendo en estos niveles, y también vamos a estar, quedan expuestos en los canales oficiales del Colegio Público de la Abogacía, las clínicas anteriores. Bien. Yo acá también hago una aclaración. En cada una de las placas yo voy a estar compartiendo un código QR. En ese código QR, en este ejemplo, lo va a estar llevando ustedes a esta norma del artículo 141 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Esto es una forma, digamos, para ahorrarnos en documentación complementaria y demás, revisión. Ya tenemos la identificación. Bien. Yo, a ver, no vamos a estar leyendo lo que dice las placas, porque esto también es a lectura de ustedes, no voy a estar repitiendo eso, vamos a hacer lo más expositivo y dinámico posible. El artículo 141 habla qué se entiende por esto de las personas jurídicas. Si ustedes lo leen, automáticamente van a estar diciendo, Lucas, esto es directamente igual que cualquier persona humana. O sea, todos tenemos la misma capacidad para adquirir derechos y obligaciones y cumplir con todo el fin que queramos hacer, ¿sí? Literalmente es eso, es lo que sería una cuestión organizativa o estructura, y justamente lo que tenemos que destacar en este punto es el tema de personas jurídicas. Esto es lo que hace el cambio. Y vaya la aclaración. Vamos a tirar abajo uno de los mitos, la famosa personería jurídica nacional. No existe en nuestro ordenamiento jurídico, por la Constitución Nacional, por la Organización de Republicano y Federal, no existe una personería jurídica nacional, ¿sí? La República Argentina está constituida, organizada por 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Hasta ahora somos 24 jurisdicciones. Y obviamente dentro de cada de estas provincias, como si también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus comunas, en las provincias tendrá sus departamentos, sus municipios, sus partidos, etcétera, 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 donde también cada una se organiza de acuerdo a sus usos y costumbres, hábitat y desarrollo normal, ¿ok? Lo que hay que tener presente cuando hablamos de personas jurídicas es que cada una de las provincias tiene su propio registro de personas jurídicas que se van a estar llamando con palabras similares. Algunas se llaman direcciones, otras se llaman Inspección General de Justicia, Dirección de Personas Jurídicas, Dirección de Personas Fiscales y Jurídicas, todos nombres semejantes, donde empiezan a reemplazar el antiguo y bien antiguo registro de comercio, que sí era de carácter nacional con el anterior Código Civil que ya hemos quedado en el pasado hasta el 2014, donde en ese registro de comercio sí era otra situación distinta. A lo que nos afecta hoy, lo que yo quiero dejar aclarado es, y voy a dar unos ejemplos amplios, bien claros. Yo constituyo una persona jurídica en la ciudad o en la provincia de Jujuy, es tan válida como en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, inclusive aprovechamos el mapa que estamos ahí a la vista, Uruguay, Brasil, lo que fuese. Puede ser que distintos otros lugares estén requiriendo alguna que otra documentación, pero la persona jurídica es válida en ese sentido. Nadie puede negar nuestra existencia, ni nadie puede desconocer el DNI, entre comillas, DNI, de lo que es la resolución de persona jurídica de la organización, ¿sí? Entonces esto es válido. ¿Qué nos va a detonar para decir, bueno, che, quiero hacer una persona jurídica, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde lo hago? ¿Por qué? ¿Puedo elegir Entre Ríos? ¿Puedo elegir Mendoza? ¿Puedo elegir Buenos Aires? Bueno, tenemos algunas características que sí, por una cuestión de organización, de usos y costumbres y desarrollo, nos va a convenir hacerlo dependiendo a lo que aspiremos, el lugar. Uno de los puntos va a ser cuál va a ser la actividad principal o en dónde se va a desarrollar. Muchas veces nos consultan y nos dicen, no, mirá, yo la verdad voy a llevar estas actividades en todo el país o en el mundo entero, ¿ok? Entonces, pero siempre va a haber una actividad principal, mirá, yo generalmente radico en la provincia de Entre Ríos, yo radico en la provincia de San Luis, yo en Ciudad de Buenos Aires, y voy a estar llevando las actividades siempre en esa ciudad. Entonces, ahí ya tenemos uno de los puntos de referencias que tenemos que colocarnos como asentamiento, la sede central de esta persona jurídica en esa jurisdicción que corresponde, ¿sí? Otro de las cuestiones de los lineamientos jurídicos que también nos indican dónde tenemos que radicarnos la personalidad jurídica
es dónde van a estar radicados los libros sociales de esta entidad, que todavía lamentablemente para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo un método papel que interviene con la Inspección General de Justicia, que es un organismo nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene congelado por distintos dispositivos legales de recursos de amparos y demás este traspaso que todavía no se realizó sobre el registro de las personas jurídicas a la Ciudad de Buenos Aires. Hay distintos proyectos que todavía siempre se conversan, se renuevan, etcétera, pero el traspaso todavía sigue siendo de la esfera nacional, ¿ok? Pero los libros sociales, al menos por acá, van a ser impresos, pero por ejemplo tenemos la provincia de Córdoba, que tiene todo digitalizado, todo, no existe ni nada papel, tienen otros inconvenientes, porque al ser todo digitalizado, en muchos lugares no tienen el acceso a internet, entonces se les complica en esa situación, y acá lo que empieza a romper son los derechos constitucionales, y más el famoso artículo 14, la libertad de asociarse, ¿sí? Entonces, otra de las cuestiones que también nos va a atender, digamos, dónde radicamos la persona jurídica de la entidad, va a decir, bueno, ¿dónde vamos a llevar a cabo siempre las reuniones de gobierno o de administración? ¿Sí? Seguramente ustedes dicen, bueno, Lucas, hay muchas reuniones que se hacen virtuales, entonces yo puedo estar en Uruguay o puedo estar en cualquier otra parte de la Argentina y la reunión la mantengo igual. Pero siempre vamos a tener una sede social, que eso también va a estar identificado, las actividades principales, la sede social, las reuniones, el registro de esta documentación sensible, o lo que yo muchas veces les digo, la historia clínica de la persona jurídica, no va a estar determinando dónde tenemos que constituir esa persona jurídica. Ahora, aclaraciones. Y vamos a citar unos ejemplos aleatorios, ¿sí? Yo voy a la provincia de Corrientes, constituyo una asociación civil o una fundación de personalidad jurídica allí, y resulta que un X proyecto aislado, esporádico, surge de uno de los integrantes de llevar una actividad en la provincia de Río Negro. Si este proyecto que yo voy a realizar en la provincia de Río Negro, insisto, es esporádico, es ocasional, es un proyecto que tiene una duración de corto plazo de tiempo, la provincia de Río Negro no me va a estar requiriendo ningún tipo de información extra en particular, ¿sí? También a los efectos legales, por cuestión de riesgo operacional, riesgo jurídico, prevención de conflicto, si es como, literalmente voy a este ejemplo, yo me traslado de Corrientes, donde yo tengo la personalidad jurídica de Casa Central, me estoy yendo por un proyecto de Río Negro y vuelvo en estos términos, no tampoco voy a tener semejantes inconvenientes, no habría ningún inconveniente. Ahora, si este ejemplo le adicionamos y ya el proyecto superó las expectativas, superó los objetivos, ya llevamos 2 o 3 años insertados trabajando con la comunidad de Río Negro, allí sí va la sugerencia de crear o generar un nuevo espacio, y yo soy de sugerir y recomendar empezar por las áreas más pequeñas, la delegación. Se crea una delegación en provincia de Río Negro. Esa creación de delegación tiene que salir, obviamente, de la casa central de este ejemplo fantasioso que estamos dando de la provincia de Corrientes, pero una vez que está autorizado internamente, sí le vamos a estar pidiendo permiso a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Río Negro. Mira, te aviso que vamos a estar creando una delegación en tu provincia porque vamos a atender estos temas, estos asuntos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa delegación, ¿por qué la sugiero y la recomiendo? Porque así como se crea, que es una reunión de acta de comisión directiva, consejo de administración o acta de la asamblea, así también se disuelve. Y actúan a su vez las reglas de mandato. O sea, se le entrega un poder a una persona, nos representa, los fondos también los podemos estar administrando directamente, en este ejemplo, insisto, de la Casa Central. Entonces, hasta ahí. Ahora bien, le doy otro supuesto y elevo un poco, digamos, este ejemplo. Ya superan otros 2, 5 años, más todavía, la delegación, ya llevamos hace 10 años que somos delegación, estamos en la provincia de Río Negro, sigo con este ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya tengo un grupo de cantidad de personas comprometidas, personas nobles, con una labor espléndida, etcétera, con alto impacto social. Entonces ahí sí yo tengo que empezar a trabajar dentro de lo que sería la Casa Central, con este ejemplo, en provincia de Corrientes, que tengo una personalidad jurídica. Vamos a tener que hablar por la idea de crear una filial, ¿sí? De abrir ya otra asociación civil paralela que va a estar subordinada a esta Casa Central de provincia de Corrientes. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque cuando muchas veces
uno empieza automáticamente, no, abrimos filial. Ojo, porque cuando uno abre una filial, tiene derechos y obligaciones igual que una asociación civil, es casi paralela. Si bien está subordinada a la Casa Central, es autárquica y tiene ciertas independencias. Entonces, ya después va a ser más compleja la situación si ocurren ciertos riesgos, no conocemos a las personas, o bien queremos disolverlo. Hay otras cuestiones que hay que tener presente para las mediciones, ¿sí? Entonces, pasamos en limpio, no existe la personalidad jurídica nacional, son 24 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sumergida con permisos legales bajo la aplicación de la Inspección General de Justicia de la Nación, hay voluntades para que tengan sus propias personas jurídicas, sí, que tengan su propio control, algunas son de carácter nacionales, otras entidades de carácter nacionales, otras van a ser muy locales a la ciudad, ¿sí? Pero bueno, esto para dejar un plano de situación. Bien, vamos a meternos, parece que les hago rogar un poco, pero a poco no les voy dando lo que venimos a ver hoy. Al principio nosotros justamente comentamos tres figuras legales, ¿sí? Y principalmente tenemos la estrella, que la vedette es la asociación civil, y nos acompañan la simple asociación y la fundación. Estas tres normas sí las tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, que vamos a estar compartiendo otras normas más en pantalla, y la figura geométrica que están viendo, me arriesgué, porque yo esta geometría la vi hace muchísimos años atrás, pero bueno, me arriesgué. Representa un poco la estructura de la organización para que quede bien claro el concepto, ¿sí? La simple asociación es el típico grupo comunitario, digamos, espontáneo, donde las cuales, digamos, que ataca o se presenta o acciona algún hecho puntual. Un barrio con una cuestión de inseguridad, un tema de plan de vivienda, de mejores estructuras de servicios de cloaca, por decir algo, de instalación de luz, de algún tema de producción, puede ser una cuestión también de situación de calle para atender a las personas, etcétera, etcétera. Pero esporádico en el sentido, che, mira, che, nos juntamos por esto. Esto también surge muchas veces, la simple asociación, el otro ejemplo lo tenemos después de un efecto lamentablemente climático, donde tuvimos una inundación, donde hubo vientos que arrollaron y se llevaron un montón de cosas volando. Bueno, nos reunimos un grupo de personas que no nos conocemos, che, ¿qué te parece? Nos organizamos, dale, bueno, ya que vos pedís para tu familia, podemos pedir para 5 familias más. Bueno, ese sería, digamos, la figura de esta simple asociación, que es, digamos, casi sin ordenamiento, sin forma, hecho puntual, muy de duración de corto plazo, ¿sí? La simple asociación fue creada, esto también es otro orgullo de haber trabajado con otros equipos de profesionales en el incentivo de incidencias políticas públicas, porque habían muchos grupos de personas que se querían constituir como una asociación civil, pero que la veían muy lejanos, lo veían muy grande, mucha preocupación por las obligaciones que podían asumir legalmente, y querían probar y conocer, porque entonces volvemos de vuelta con este ejemplo de simple asociación. O sea, yo me junto en una esquina de vecinos que no conozco a todos, podés conocer las caras, cómo se llaman, pero tal vez no conozco cómo se organizan internamente, cómo funcionan. Y esto es fundamental para la mejor vida sana institucional, ¿sí? La figura de la asociación civil, ¿por qué la puse en un rectángulo? Porque representa literalmente el sistema democrático, ¿sí? Está dividido por sus 3 poderes, tiene un órgano de administración y tiene un órgano de gobierno y un órgano de, por decirlo, de judicial, ¿sí? Que controla. Pero son, digamos, la división de los 3 poderes y es muy horizontal su línea, de las cuales, y acá lo tenemos que recalcar, que es el órgano de gobierno, es la asamblea de asociados. Los verdaderos dueños, si le queremos colocar un título entre comillas, los verdaderos dueños son los asociados, que pueden ser 20 personas, 50, 370.000, como son organizaciones a nivel nacional, donde ellos son los dueños. Ahora imagínense que todo ese grupo de personas asista para registrar una firma en un banco, que asistan a un tema de un subsidio. Imposible. Entonces, le reducen y delegan la administración, el órgano de administración, y actúa por las reglas de mandato, a un grupo reducido, en este caso llamado comisión directiva.
Esto vale la aclaración porque todavía se sigue escuchando de muchas personas que ocupan cargos en presidencia y dicen, no, sí, yo tengo una asociación civil, porque yo en mi asociación civil, y esto nos está dando también, por un lado, un lenguaje y un mensaje que hay que interpretarlo, y ya nos está diciendo cómo trabaja. Pero no es tuya. La asociación civil, literalmente, es de los asociados, ¿sí? Bien, y después tenemos la figura de la fundación. La fundación más lineal, más verticalista, otra característica distinta, porque acá la fundación, o sea, paso para atrás, simple asociación, esporádico, che, nos juntamos, dale, pim, pum, pam, mañana nos vemos, y no sé, yo qué sé, nos vemos el mes que viene. Bueno, y tal vez nos vemos de acá a 2 años, ¿se entiende? En la asociación civil es distinto. No, pará, che, nos estamos organizando, ya nos conocemos, está la doctora Adela González, está el doctor Gustavo Sosa, nos conocemos, bueno, vamos a armar una asociación civil, nos distribuimos y ya tenemos otro tipo de organización. En la fundación es como el concepto es la entrega de un patrimonio, generalmente de los fundadores, ¿sí? En billete de dinero o en especie, en bienes, en cosas tasadas, usadas o nuevas, no importa, donde ese patrimonio está destinado para un objeto especial, ¿sí? Entonces la línea es más verticalista, ¿sí? Por eso también la estructura de la fundación es mucho más ejecutiva que una asociación civil. Se escucha y se dicen los mitos de Radio Pasillo, no, porque la asociación civil hay que ponerlo a consideración, que nos tenemos que reunir, que le tengo que avisar esto, aquello, tenemos que votar, que no nos ponemos de acuerdo, que nos peleamos. Bueno, es lo que representa el afecto, digamos, de la representación de este tipo de figura. En cambio, la fundación es más ejecutoria. Está el patrimonio, bueno, vamos a hacer esto, es esto y pum, y no más tu tía, ¿sí? Y ahora vamos a estar desarrollando, digamos, las mismas figuras, pero ya con un poco de rayos X o radiografía para ver lo que estamos comentando recién. Volviendo de vuelta a la simple asociación, creo que ya está más que dicho, es algo muy, digamos, esporádico. Insisto, hemos generado incidencias de políticas públicas donde aquellos grupos de personas que no se animaban a constituir una asociación civil, déjalas que se constituyan con una simple asociación, que puedan tener un mínimo registro, que puedan tener un quit, que puedan tener una cuenta bancaria, una billetera virtual, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para reunir fondos y cambiar lo que quieran cambiar, ¿sí? Que así también, de tan simple que representa, puedan, y de constituirse, que ahora lo vamos a estar detallando, puedan también disolverse. La asociación civil, en cambio, vean lo que yo justamente comentaba, la asamblea es el órgano soberano, es el órgano de gobierno, es el que indica el norte. Che, nuestra meta es allá. Después la comisión directiva va a administrar esos recursos, esos engranajes, va a ver, bueno, cómo salimos a buscarlo el financiamiento. Insisto, muchas veces la comisión directiva también son asociados y integran también la misma asamblea de socios, ¿sí? Y el órgano de fiscalización va a estar controlando a la comisión directiva para que cumpla lo que dice el estatuto, reglamento, y lo que diga también las disposiciones de cada asamblea. El estatuto va a estar marcando normas, digamos, a largo plazo, ¿sí? De alta envergadura, pero la difícil tarea de la comisión directiva lo lleva al llano. Ahora, el órgano de fiscalización va a estar controlando, bueno, ahora muchas veces el estatuto no nos dice el cómo, el qué o el para qué. Che, me quedó claro, tengo que ir, no sé, nuestra misión es la Patagonia. Pero, ¿qué parte de la Patagonia? ¿La del lado del mar? ¿La del lado de la cordillera? Bueno, ahí donde la comisión directiva tiene que estar administrando, de acuerdo a los proyectos que haya, y con sean el costo-beneficio, el movimiento de personal, el movimiento de dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la asamblea en cada año, ¿sí? Que siempre hay una asamblea como mínimo tiene que haber, después puede haber más de una asamblea, son especiales. Las asambleas son las que también les van a estar marcando estas decisiones de cómo también, si es que la comisión directiva tiene algunas dudas, la termina tomando la decisión de la asamblea. En el caso de la fundación, ya están viendo un poco, yo les dije, verticalista, la cúspide de una pirámide, y seguramente a más de uno le debe estar llamando la atención, para, Lucas, Consejo de Administración arriba de todo el poder, y el fundador es abajo. O sea, no tiene poder. Bien, vale la duda y la pregunta. El tema es así.
hay reglas y excepciones. El concepto, dijimos que de fundación es el destino de un patrimonio para el cumplimiento de un objeto, ¿ok? Específico, punto. Bien, dinero o cosas. Ahora, yo lo creé esa fundación y no digo más nada y designo a la doctora Adela González, lo designo a la doctora Eliana Villagra, otra integrante más de nuestro instituto, que sean miembros del Consejo de Administración, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, yo los designo y me retiro, ¿sí? Y ya tengo el DNI, tengo la personalidad jurídica, etc. Yo paso, casi la ley pasa a ser como que el fundador o la fundadora pasa a ser un tercero ajeno, directamente, ¿sí? No, de vez en cuando, si hay alguna duda o algún cambio de estructura, puede ser que sea materia de consulta por parte del organismo contralor, IGJ, quien fuese la personalidad, el órgano gubernamental, pero lo maneja el Consejo. Ahora bien, esa es la regla. Vamos a las excepciones. El fundador o la fundadora o los fundadores pueden hacer reserva de derechos. Reserva de derechos es decir, me reservo el derecho de integrar el Consejo de la Administración. Me reservo el derecho de designar al Consejo de la Administración. Me reservo el derecho de lo que quiera, de integrar el comité ejecutivo, de armar esto, de hacer aquello, etc. Entonces, de golpe, el fundador o la fundadora o los fundadores, o como hagan esa reserva de derecho, van a volver a estar en el seno del poder. ¿Se entiende? Y ahora después vamos a ver los mandatos de los consejos de administración, que puede haber temporarios, firmes y seguros, ¿sí? Esperemos que vayamos bien hasta ahora, porque ahora cambiamos de capítulo y ya, antes dije que vamos a sacar una radiografía. Bueno, ahora nos vamos a meter ya con rayos X, sí, vamos a meter una cámara dentro del cuerpo de la persona jurídica directamente. Vamos a meternos de lleno con simple asociación y puertas adentro, ¿sí? Ven lo que están viendo en pantalla, el concepto, ven que hay dos tonos de colores. Fíjense, vamos al rojo sin fines de lucro y bien común. Esto lo vamos a ver en las tres figuras. Simple asociación, asociación civil y fundación, fundamentalmente tienen que cumplir con esos dos conceptos, no hay tutía. En eso estamos todos por igual. Lo que va a cambiar es el resto. Justamente, lo que ya hemos mencionado, para no volver a repetirlo, les dije, es un encuentro, che, nos juntamos, ¿qué te parece? Dale, sí, pintó, no pintó. De golpe, hoy nos juntamos nosotros, mañana hacemos la misma reunión y no seamos los mismos, si ingresan nuevas personas, ¿se entiende? Nosotros mismos nos retiramos, no nos gustó, o si me gustó, o no tengo tiempo, etc. Pero siempre sin personalidad jurídica, ¿ok? Y ahora quiero meterme en constitución. Perdón, un dato en el tema de concepto, mínimo para constituir una simple asociación, tiene que ser 3 personas hacia arriba, ¿sí? Ahora bien, yo me puedo quedar con esta figura, nos juntamos 3, 4, 5 y no hago más nada. Sí, de hecho existen muchos grupos comunitarios que funcionan así y funcionan perfecto. Les aviso, funcionan perfecto. No necesitan de la personalidad jurídica, ¿se entiende? No lo necesitan. Todo eso depende del proyecto que uno aspira en ese tipo de organización. Pero ejemplo, hay muchísimos. De hecho, por ejemplo, también les digo, la Red Solidaria, todos conocen la Red Solidaria, que está en distintas provincias, en distintas localidades, algunas tienen personalidad jurídica, otras no tienen personalidad jurídica. ¿Sí? O sea, y usted me dice, pero ¿cómo que las que no funcionan no tienen? Porque genera tanta confianza, genera tanta compasión, que uno ya está enamorado con la causa, que vale la pena, uno dice, no, mira, yo no necesito un comprobante, la verdad que yo dono porque estoy enamorado de la causa, conseguí el novio del proyecto, entonces no necesito una personalidad jurídica, no necesito una facturación, ¿se entiende lo que vamos? Puede haber otros inconvenientes, sí, pero bueno, cada uno elige, digamos, su traje, su vestido para lucirse de acuerdo a lo que uno aspire. Ahora bien, nos metemos en la Constitución. Y acá vamos a separar 2 tipos de constituciones. Tenemos una que es, literalmente, ahí lo tienen a la vista, le cito el artículo del Código Civil Comercial de la Nación, habla de instrumento público-privado con certificación de firma, ¿sí? El instrumento público, lamentablemente, le voy a dar un ejemplo, hace muchísimos años, en la Inspección General de Justicia, esto fue a partir del 2015, cuando salió el nuevo código, dijo, instrumento público sinónimo de escribanía pública. No, perdón, de escritura pública. No es sinónimo. Instrumento público significa que un funcionario público o una escribanía, que están catalogados por igual, puedan dar fe pública de lo que se quiere hacer, ¿ok? Entonces, lo que se ha logrado, y ahí por eso hablo yo de registros especiales, hablo del ámbito administrativo, IGJ es un ejemplo, existen otros organismos más a nivel país que lo están haciendo lo mismo, que entienden, comprenden
digamos, se ponen en los zapatos de esta organización de la simple asociación, como es un acuerdo espontáneo, que es una situación de emergencia o no, de acuerdo a las características, y literalmente, yo les dije antes, che, ¿hace falta que nos constituyamos? No, porque así estamos bien, nos estamos juntando todos los sábados o todo el martes de cada mes, etcétera. Bueno, la cuestión es que en esta organización, ahora, se nos puede complicar con un tema, che, mirá, Lucas, vamos a depositarte dinero que va a ser por lo que estamos trabajando con esta simple asociación. Y, viste, ahí empieza la confusión con el tema fiscal, lo personal mío, lo que yo puedo estar ejerciendo como abogado, etcétera. Bueno, entonces ahí en ese sí me conviene buscar la Constitución y tener un registro, ¿sí? Y que no vengan los fondos, y además tenemos una trayectoria que cuando los fondos de un grupo colectivo de personas organizadas ingresan al patrimonio, los fondos de una persona, siempre tenemos un dolor de cabeza en ese sentido. Siempre, siempre hay. Antes, cuando se manejaba el billete físico, siempre se perdía o se robaba, y ahora nada, está el hackeo, pero en billeteras virtuales sucede, no se sabe cómo, se perdió el dinero en el camino. Conclusión, muchas se organizan y dicen, no, vamos a constituirnos. Y muchas dicen, no voy a ponerme con una escribanía, porque por los costos, aparte es algo focal, como dijimos antes, puntual, etc. Entonces, existe el ámbito administrativo y ahí la IGJ, les tomo como ejemplo, abrió sus puertas y dijo, bueno, va a haber un funcionario público, aquellas organizaciones en esta figura de simple asociación, si se quieren constituir, le va a pedir en una carilla lo básico necesario, en una carilla de hoja. Así de simple, ¿sí? Y ya con eso le dan un registro, un sello, un número de reconocimiento, no es un DNI, ¿sí? Pero le da un reconocimiento, bueno, yo te reconozco. Y eso es suficiente para dar de alta ante la FIP y tener su propio quit, y obviamente atrás de eso poder tener su billetera virtual, su cuenta bancaria, financiera, etc. ¿Ok? Rápidamente, responsabilidades están a la vista, justamente, estamos hablando casi de un grupo comunitario, un grupo de hecho, ¿sí? Que no tiene la personalidad jurídica, no tiene toda la fuerza legal, entonces se remite a la responsabilidad ya conocida por la ley, donde en estos casos, bueno, ante la duda, todos los que van a integrar esta simple asociación responden por sus bienes personales ante cualquier situación que genere la regla de ocasionar un daño a un tercero o a uno propio de los miembros, ¿sí? Entonces, esto es lo que muchas veces no, digamos, enamora a las personas a que se constituyan con simple asociación porque la responsabilidad es grande. Yo siempre les digo, bueno, a ver, si ustedes van a generar algo que está mal o está en contra de la moral, de la costumbre o la parte legal, sí, la responsabilidad la vas a tener siempre presente. El tema está que la respuesta es sí, pero ¿sabes lo que pasa, Lucas? Que no conozco al resto de la persona. Yo sé que yo soy responsable, yo me voy a comprometer con esto, con aquello, pero el otro yo no me... ¿Se entiende? Entonces ahí es donde empieza la falta de conocimiento entre este grupo consolidado. Esto es lo que muchas veces tira para atrás la constitución de una simple asociación. Y el estado contable, fíjense que para estos casos pide que sea directamente documentado. Típico, fecha, concepto, haber, debe y saldo. Creo que lo dije bien. Gráfico simple, claro, ingresó este dinero, salió este dinero, si hay comprobantes mejor, ¿sí? No hay que hacer ningún dibujo de nada. Entonces, es una contabilidad simple. ¿Piden profesional contable? No, no piden. Pues justamente la idea es economizar toda esta situación para que esta organización atienda la urgencia o la situación que la merite atender de acuerdo a lo que considera este grupo. ¿Ok? Bien, ahora sí nos metemos con la vedette, la principal de la estrella de la noche, y hablamos de la asociación civil. La asociación civil lo tenemos definido en este artículo, el 168, ahí está el código QR para llegar al código, etcétera, ya lo comenté. Fíjense, es simple, el objeto es que no sea contrario al interés general o al bien común, esto ya lo habíamos dicho antes, hasta acá, simple asociación, fundaciones, asociaciones civiles tienen que cumplir interés general, bien común, sin fines de lucro, ¿ok? Y explica justamente qué se entiende por interés general. Este interés general no es porque un grupo de autores del Código Civil en el 2015 se les ocurrió, es un conjunto de fallos judiciales interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó de qué manera se interpreta lo que es interés general o bien común. O sea, lo que sea contrario a esto, automáticamente no van a tener, no reúnen la condición de ser asociación civil. Ahora, que también hemos participado en esas mesas de incidencia en políticas públicas, y lo hizo también, me acuerdo, patético,
Bueno, tuvimos la voz principal del doctor Luis Calcaño, gran, ilustre, profesional que nos marcó muchísimo y nos ayudó muchísimo en todo lo que es materia de asociaciones civiles. También el doctor Gustavo Sosa participó, bueno, fuimos varios que participamos en esas mesas, no puedo mencionar a todos, bueno, siempre se me va a quedar alguien afuera, pero algo que nos apareció, y fue una sorpresa total porque no la teníamos contemplada, era, dice, ojo, no puede perseguir el lucro como fin principal, dice la norma. Y no puede tener el fin de lucro para sus miembros terceros. O sea, acá lo que busca, que no tenga lucro a sus miembros, que no se genere una asociación civil como de autoempleo. Eso por un lado. O, si no es autoempleo para uno, no es que yo lo genero esta asociación civil para generar empleos para otros. Eso no quiere. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con este tema de interés generado o el bien común. Ahora, todos decimos, che, el lucro como fin principal. Ah, bien. ¿Y si lo pongo como secundario? ¿Y si lo pongo como terciario? Lo que no está prohibido, la ley dice que está permitido. Entonces, ¿el lucro está permitido en las asociaciones civiles? Sí. Y hoy por hoy llueven de ejemplos. Tenemos asociaciones civiles de todos los gustos y los colores, ¿sí? Tenemos asociaciones civiles, Automóvil Club Argentino, la Cruz Roja Argentina, los clubes de fútbol, universidades, escuelas privadas, colegios, todo tipo de deporte se tiene la venta de bienes y servicios, no como un fin principal. El fin principal va a ser ¿no? la cultura del deporte, motivar a que las personas tengan una mejor salud a través del ejercicio físico, del deporte, etc. Un ejemplo así. Pero el fin, o sea, también está comprobado que hoy por hoy las asociaciones civiles, no sucede en Argentina, esto sucede a nivel regional, no pueden vivir del cobro de las cuotas sociales. No viven. Entonces necesitan de las ventas de bienes y servicios. ¿Se entiende lo que vamos? Y productos. ¿Puede llegar a haber otras consecuencias desde el punto de vista fiscal y impositivo? Sí. Costo-beneficios habrá que estudiarlo de acuerdo a cada proyecto. ¿Sí? Bien, sigamos ahora, nos metemos de lleno, una endoscopía directamente en la asociación civil. Veamos, también volvemos de vuelta a buscar las coincidencias o diferencias con la simple asociación que ya vimos. Tenemos el concepto, ¿sí? Ya no es un acuerdo espontáneo, ya formalizamos y distribuimos derechos y obligaciones, ¿sí? Del acuerdo, porque vamos a crear. Con personalidad jurídica, ya no es, viste, sin personería. El resto, igual, salvo, fíjense que yo les puse ahí, Lucas acá dice mínimo 9 o más personas. Algunos me van a decir, bueno, Lucas, con 8 también se puede constituir. Sí, se puede constituir, queda muy cortina, muy cortito. Yo no lo aconsejo. Si puede ser más, mejor. Ahora, y les adelanto, porque esto está continuado con la placa siguiente, pero ya les amplío. ¿Por qué 9 personas o más? Vamos a hacer el conteo. Lo que dice la ley, el espíritu de la norma, habla que tiene que la mínima cantidad de personas que ocupen los cargos necesarios para que la asociación civil funcione. Entonces, una presidencia, lo mínimo estamos hablando, ¿eh? Una secretaría, una tesorería, un vocal titular, un vocal suplente. Hasta ahora tenemos 5 personas. Un órgano de fiscalización titular, un órgano de fiscalización suplente, 7, y una persona que represente al órgano soberano de asamblea y que no tenga ningún cargo en los anteriores órganos. Acá tendremos 8 personas. Aclaro por las dudas, los miembros del órgano de fiscalización pueden ser asociados o no, y los miembros de la comisión directiva sí van a ser asociados y también van a estar ocupando una banca, por decirlo de una manera, un espacio en la asamblea, ¿sí? Pero lo que busca la norma dice que al menos una persona no tenga ningún cargo de nada. Entonces, en ese sentido, 8 entrarían, sí. La realidad de los hechos yo no lo recomiendo. Siempre hay alguien que se enferma, siempre hay alguien que viaja, desiste, abandona, ocurre distintas situaciones de su vida, renuncia. Y después uno cuando quiere introducir, porque se le fue la secretaría, la vocalía, etcétera, quiere introducir nuevos asociados, no llegan con la antigüedad necesaria para ocupar esos cargos. Entonces, digamos como que sería un vehículo, en vez de andar con 4 ruedas, estaría andando con 3. Se empieza a dificultar el desarrollo institucional. Mi sugerencia, 9, entras con otro suplente más por las dudas. ¿Querés poner 10? Mejor todavía, ¿sí? Eso queda también, es un traje o un vestido a medida que cada gusto a cada uno. ¿Quieren poner 300 personas? Lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Volvemos a la Constitución.
¿Cuál es la diferencia y semejanza con las anteriores? Ya acá volvemos de vuelta. Ah, Lucas, instrumento público, lo mismo. Y aparecen dos requisitos más que fue muy duramente cuestionado nosotros por la Organización de la Sociedad Civil en su momento. ¿Por qué? Porque veíamos que hay un doble control, autorización y registro, que es lo que emite la Inspección General de Justicia. Nosotros estamos en contra de la autorización porque con eso entendemos que se estaría condicionando la libertad de asociarse de un punto de vista constitucional, de las cuales no debería ser. Yo reúno los requisitos, cumplo con todo lo que me pide la norma, no debería estar pidiendo permiso o autorización, porque ya la Constitución me lo está dando, ¿se entiende? Entonces, gracias a Dios también, a las nuevas políticas de la Inspección General de Justicia, está generando una simplificación en ese sentido para que todo sea directamente automático, y antes pasaban por distintas áreas y esto se demoraba cada vez más. En materia de responsabilidades, bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones que ameritan. Una, en principio, los asociados, como yo dije que son los verdaderos dueños, no van a responder en forma directa. Y en el caso que la institución haya ocasionado o tenga una sentencia en contra, porque generó un perjuicio grave, ¿sí? No sé, su sede social se cayó la medianera y rompió la casa del vecino, ¿ok? Entonces es responsable de la organización en ese sentido, en su estructura. Si tienen que responder de alguna forma, van a responder lo que dice el artículo 181 hasta el valor de la cuota. Cuota no mensual, sino categorizada por cada ejercicio, ¿sí? Lo que corresponda hacer y al caso en particular que suceda. Esa sería la primera responsabilidad. Tenemos otros tipos de responsabilidades. El resto va a ser responsabilidad institucional. Y cuando hablamos de responsabilidad institucional, lamentablemente llega una carta de documento, llega una citación judicial, llega una mediación, etcétera. ¿A dónde va dirigido? A la asociación civil. Punto. ¿Quién la representa? Asociación civil y la persona que está a cargo de presidencia. Ahora, Lucas Orlando está a cargo de presidencia. ¿Significa que es el responsable? No, no, el patrimonio está separado. Del patrimonio de Lucas, de lo que es personal, como abogado, etcétera, es muy distinto al de la presidencia de la asociación civil. Representa a la organización, nada más. En ese sentido está muy diferenciado. Podrán decir un montón de cosas, nunca va a ser personalizado, va a ser institucional. Me toca en ese caso, y si el presidente pidió licencia, renunció, etcétera, y hay un suplente, o hay un vicepresidente, o asumió un secretario, que eso también varía la cantidad de miembros, bueno, será el que tenga que dar la cara, pero estamos hablando a los fines legales. Ahora bien, tenemos otro tipo también de responsabilidades, de derecho y de hecho, que yo ahí, son opiniones personales que yo siempre le agrego a las cosas, donde tenemos que si la comisión directiva actuó como debería ser, dentro de sus facultades que dice el estatuto social, reglamento, disposición, etcétera, la responsabilidad se va a estar trasladando a la organización. Eso sería una responsabilidad de derecho, ¿ok? Después, tal vez internamente, ¿sí? Internamente, volviendo a este ejemplo de que la medianera se cayó y se dañó en la casa del vecino, donde estaba la sede social, tal vez internamente la asociación civil se va a reunir y se dice, ¿qué pasó con la persona que estaba a cargo de la secretaría? Que en la asamblea de tal año se le encomendó que, no sé, chequeara el tema de la estructura edilicia y que no ocasionara ningún perjuicio a terceros, ¿sí? Tal vez pueda haber alguna internamente, puertas adentro, alguna culpa interna donde alguien de la comisión directiva no cumplió la labor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también lo dice el Código Civil. Tienen los miembros de la comisión directiva y el órgano de fiscalización tienen que ejercer su lealtad y buena diligencia. Si lo están haciendo mal, el primero que les tiene que estar diciendo, che, estás haciendo mal las cosas, es el órgano de fiscalización, porque ese es el que los controla. Y si hay un órgano de fiscalización ausente, que muchas veces sucede y mira para otro lado, porque muchas veces actúa como un apéndice del órgano de administración, tiene que ser la asamblea o cualquier asociado que pide informes, que ahora también esos son uno de los principales conflictos. Ahora bien, hasta ahora le dije la responsabilidad de derecho, vamos a la de hecho. ¿A qué voy con derecho? Y cuando yo ya voy a los abusos, y ahí empezamos en otro capítulo de conflictos, remedio jurídico, etc. A los abusos. Yo estoy a cargo de una secretaría, de una organización, de una asociación civil. Tenemos un estudio jurídico que se ocupa de hacer las diligencias y administra y realiza toda la gestión ante la Inspección General de Justicia. Sí, lo hemos contratado para ese fin. Cuando yo me entero que va al IGJ, le digo, che, discúlpame, ¿te puedo dar, ya que vas al IGJ a ver lo de nuestra asociación civil, podés ver este caso particular mío, porque no puedo, no llego? Yo ahí me estoy excediendo en mi rol de secretario, ¿se entiende? Estoy abusando.
Entonces, como yo estoy rompiendo y abusando con las normas y ya siendo desleal, y no estoy haciendo una buena diligencia, porque el estudio me dice, bueno, che, me lo acaba de decir el secretario, o sea, no le puedo decir que no, ¿se entiende? Entonces, ahí como yo estoy abusando, ahí sí yo voy a tener una responsabilidad ilimitada sobre mis actos, ¿se entiende? Ahí sí yo tengo una responsabilidad solidaria, en ese caso. Y también sepan, en la jerga jurídica, muchas veces cuando se realizan los juicios de daños y perjuicios en el ámbito civil, se utiliza como una estrategia la responsabilidad solidaria trasladada al presidente, pero sí es una estrategia procesal. Ojo que todo muchas veces uno no desconoce dónde tuvo la culpa, entonces uno traslada de alguna forma para activar y reaccionar a que uno aspira en una estrategia judicial propiamente dicho. Hace un ratito les comenté de una de las cuestiones que siempre se violan los derechos, donde les dije, es el asociado o es la asamblea la que le puede estar exigiendo una rendición de cuenta a la comisión directiva o a uno de sus miembros. En muchas asociaciones civiles, no voy a dar su nombre, pero muchas son de las conocidas, de las cuales algunas que están acá presentes lo saben y se van a sentir reflejadas, es que se ofenden. Cuando hay un asociado o una asociada que pide informe está pidiendo, no está acusando. Informe, rendición de cuenta, que es lo más lógico y normal, o un conjunto de socios se ofenden. No solamente además de la ofensa, no le pasan la información requerida. Ni hablar cuando estos asociados le están pidiendo una certificación de tareas. Che, necesito que me hagas una certificación porque yo estoy haciendo el voluntariado en tal lado, tal periodo, cumplí tal jerarquía, yo hice tal cosa, y no se la hace. Entonces están restringiendo los derechos. Cuando se meten en ese capítulo, de cajón es judicial. Yo no lo aconsejo, a veces hay cuestiones que son simples, de respuesta simple, ¿sí? Entonces, la persona tiene derecho, se lo tengo que acceder. Yo no puedo estar restringiendo, porque si no me estoy metiendo en otra situación que no me conviene. El artículo 171, comisión directiva, fija lo mínimo. Fíjense que justamente eso también lo aplaudimos, porque lo pudimos lograr, que sea algo simple, que no pongan, que la ley no esté determinada, que haya 2 vicepresidencias, una secretaría, una prosecretaría, 20 vocales titulares. Cada uno elige su traje y su vestido a su gusto, ¿sí? Por suerte, en este sentido, la norma fue básica. Mira, presidente, secretaría de tesorería, el resto vocales, titulares, suplentes, lo eligen ustedes. Eso es lo mejor y lo ideal. Yo no aconsejo jamás algo tan colectivo porque es difícil, ¿sí?, ponerse de acuerdo. Inclusive buscar una mayoría. Es difícil y genera tiempo y eso a veces retrasa el cumplimiento de las metas, de los objetivos. Órgano de fiscalización, el Poder Judicial Interno. Es obligatorio, aclaro, tiene que estar sí o sí. La norma generó muchas dudas, ¿sí?, porque está redactado dependiendo del punto de la coma, se puede interpretar distinto, pero es obligatorio y cuando arranca, cuando son menos de 100 asociados, ¿sí?, tiene que haber como mínimo un titular y un suplente. Superamos el número de asociados, ¿sí?, más de 100, automáticamente se transforma en comisión revisora de cuentas. O sea, en una asamblea, cuando tengamos que ver el padrón, sí, ya somos 100, ya somos 101. ¿Sí? Bueno, listo. Comisión revisora de cuentas. Significa 2 a 3 titulares pueden llegar a ser y un suplente. O sea, ya una comisión es un grupo de personas. El órgano será uno solo. Bien. Otras cosas interesantes que trajo la nueva norma del 2015 es que no necesariamente tienen que ser asociados los que van a estar ocupando el órgano de fiscalización. Pueden ser directamente no asociados. En este caso, aparecen las figuras de los distintos oficios y profesiones vinculados a ciencias económicas. Licenciados, contadores, actuarios, en fin, de todas las ramas que hay en ciencias económicas pueden y llevan el control, por decirlo de una manera, de todo lo que es la materia contable, etcétera, etcétera. Ahí cuando participan estas personas no asociadas hay que dejarlas constancia, hay que dejarlas aclaradas, y por el otro lado, estos futuros, si es un profesional contable, va a tener una incompatibilidad, no va a estar pudiendo firmar los estados contables propiamente dicho porque tiene que haber independencia total. El objetivo del órgano de fiscalización, y esto viene relacionado con el siguiente punto, que no tiene que haber ningún grado de familiaridad con los integrantes de la comisión directiva, obedece a que siempre los órganos de fiscalizaciones fueron apéndices, ¿sí?, por efecto automático. Comisión directiva decía A, órgano de fiscalización, ¿alguna oposición? No, todos A, ¿se entiende?
Decían B, todos B, ¿se entiende? Bueno, entonces ahora con esto lo que estás buscando es un poco la independencia. Por eso no tiene que tener ningún grado de familiaridad bajo ningún punto de vista con ningún órgano, ¿sí? Aquellas existen y lo hacen. Que dicen, no, bueno, che, no reúno a la persona, lo puse a mi primo, lo puse a mamá, a papá. Vale. Si se descubre, se está violentando el deber de lealtad y diligencia de los órganos de ocupar cargos. Y por ahora no hay un veraz en ese sentido o un ranking de personas que no puedan ejercer, que tengan una incompatibilidad administrativa. Eso está operando en sociedades comerciales. Pero en civiles todavía no lo hay. Eso también depende de cada organización jurídica que exista, ¿sí? Bien, ahora nos metemos ya en la figura de fundación. Ya la cosa, fíjense que vamos a encontrar alguna semejanza en algunos puntos, en otros vamos a tener nuevamente marcadas las diferencias. Volvemos de vuelta al concepto. Otra vez, fíjense, sin fin de lucro, bien común, todo bien. Con personalidad jurídica, igual que la asociación civil, diferente con simple asociación, que era sin personalidad jurídica. Acá también hay un acuerdo formal, igual que la asociación civil, con la diferencia que está afectado un patrimonio. Esa es la gran diferencia con la asociación civil. Patrimonio, ¿ok? Y acá puede haber uno o más personas. Estamos hablando de fundadores, ¿sí? El patrimonio puede ser, como ya dijimos, billetes o bienes, cosas. Yo nunca recomiendo que sean registrables, porque hay otro tipo de controles, es bastante, lleva mucho tiempo, al menos para la constitución de una persona jurídica. Al principio no lo sugiero, después sí, cuando ya se tiene este famoso DNI y personalidad jurídica, ¿ok? Ahora, nos metemos en tema de constitución, igual que en materia de asociación civil, al menos en Código Civil y Comercial de la Nación. Vaya la diferencia, IGJ es un ejemplo, y otros organismos, Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, otro ejemplo más, que marca diferencia con las asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque acá la fundación sí o sí tiene que ser por escritura pública. No hay tutía, no se van a prestar a colaborar que un funcionario público constituya la fundación. En cambio, en las asociaciones civiles, dependiendo para ciertos objetos tipificados, vinculados con cuestiones de vulnerabilidad social, cuestiones de personas mayores, discapacidad, LGBT, etcétera, 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 en algunas cuestiones específicas les simplifican ciertas labores, ¿ok? Donde se prestan y colaboran, donde no le van a estar exigiendo la escritura pública. Pero bueno, insisto de vuelta, si voy a la letra chica de la ley, del artículo 193, instrumento público no es sinónimo de escritura pública, puedo exigir que un funcionario, de hecho se constituyen a veces en otras partes de las provincias, se constituyen las personas jurídicas directamente ante el juzgado de paz. Está representando al funcionario público en ese caso, ¿sí? Bien, la diferencia que vamos a marcar en la fundación, y justamente como puede haber una o más personas que pongan un patrimonio, es que tengan que presentar cada 3 años el proyecto de actividades que van a llevar a cabo, los hechos en palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que vos vas a hacer en los próximos 3 años? Voy a hacer esto, aquello, voy a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, también me lo tenés que, más allá de palabras y todo lo que ambicionás, me lo vas a decir, che, ¿cómo lo vas a financiar? ¿Sí? Y aún así que tengas proyectado el financiamiento, olvidémonos que estamos en Argentina y a veces el financiamiento no se puede proyectar de acá a 2 meses, menos de acá a 3 años, aún así, por las dudas, plan B de emergencias, como esto está un patrimonio de los fundadores, es, bueno, hágame una promesa de donación de que en el caso de que no reúnan ese financiamiento o no se cumpla ese presupuesto, el fundador o la fundadora o los fundadores van a cubrir esa diferencia, ¿sí? Ustedes también se están preguntando, y Lucas, ¿es imposible proyectar acá 3 años en la Argentina actual? ¿Es imposible? Sí, es imposible. La Inspección General de Justicia en ese sentido lo tiene muy en claro y no se pone muy exigente, obviamente, pero lo tienen que cumplir porque la norma lo obliga. Esa es la realidad. Pero sé que los funcionarios se están acompañando en ese sentido para bien y ayudan. Dice, bueno, a ver, amplíeme. Usted dice que va a hacer capacitación. Bueno, me explica un poco más. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer una capacitación que va a durar de un cuatrimestre, va a estar destinado a tantas personas o con cierto perfil profesional de un oficio, lo que fuese.
¿Se entiende? Los docentes van a estar, se le va a pagar a los docentes de esa capacitación, el curso va a ser arancelado, se proyecta tener tantas becas, presentar proyectos. Lo que sí les sugiero para la parte constitutiva, uno diga, bueno, voy a cambiar el mundo. Si van a proyectar a cambiar el mundo, sepan de que van a tener que tener un financiamiento casi igual al de las Naciones Unidas, un presupuesto en ese sentido. Entonces, siempre vayan, no le digo por el mínimo, pero bueno, lo básico, al menos para comenzar. Nunca se olviden que no solamente es un plan de actividades, lo que uno relacionado al objeto social lo que va a hacer, sino también cómo se va a organizar. No, che, mi primer rol es buscar una sede social. Hoy por hoy no puedo estar como reuniéndome en el living de casa. ¿Se entiende? Entonces, eso también es parte de un plan de actividades. Todo lo que se va a hacer. Consejo de la Administración. La norma habla, en esos artículos que se mencionan, mínimo 3 personas. No dice, como en el caso de la acción civil, en la diferencia, un presidente, no dice. Son 3 personas. Triunvirato, como se quiera. Lo que sí cada uno tiene que tener, bueno, lo que sí yo necesito saber claramente es decir, che, ¿quién va a estar el facultado para manejar fondos económicos? ¿Quién va a poder autorizar un pago, asumir deuda, firmar? Eso sí necesito tener. Bueno, ahí se van a organizar como corresponda, ¿sí? Ya lo mencionamos, el caso de los fundadores cuando hacen reserva de derechos, no hace vale la pena. Y los mandatos de estos miembros del Consejo pueden ser en forma temporal o permanentes, ¿sí? O sea, todo depende. El tema está que si es permanente, bueno, después le siguen los herederos. Hay que ver si después los herederos aceptan seguir en ese mandato, ¿sí? Esto sucede. Con respecto a los honorarios, una diferencia con la asociación civil, y la asociación civil, no lo dije en su momento, lo digo ahora, la asociación civil se permite que los miembros de los órganos de administración y de fiscalización perciban un honorario en función de sus cargos, ¿sí? Se permite. En fundación no se permite, para nada, ¿sí? Honorarios, no, porque si no sería como genera sospecha, genera ruido, ¿sí? Hay que prevenir conflictos. Ahora bien, con respecto, otra de las reglas que aplica en este caso a los fundadores de una fundación, dice, si van a contratar personal de la familia vinculada a los fundadores, tendrán que pedir autorización a la Inspección General de Justicia. Estoy dando un ejemplo. Dirección Provincial de Personas Jurídicas aplica más o menos lo mismo. Hay otras personas jurídicas en el resto del país que hacen distintas adecuaciones, todo depende de lo que se quiera llegar a hacer. También, acá muchas veces lo que vemos en la calle es, qué bueno, vamos a ganar dinero. Sí, por un lado amerita, porque si uno le está dedicando siempre está el caso del Margarita Barrientos, que le dedicaba las 24 horas, los 7 días de la semana, y así durante todo el día, durante todo el año. Entonces ameritaba que tenga un reconocimiento porque la mujer no hacía otra cosa que trabajar con el comedor. Entonces ameritaba que tenga, digamos, unos ingresos porque no tenía tiempo para ir a buscar otro trabajo, etc. Entonces, ahí tiene que ver costo-beneficio, ¿sí? Sepan que cuando aparecen honorarios, aparece un sueldo, aparece un salario, hay ciertas cuestiones, dependiendo cuál sea el objeto social de la entidad, puede llegar a tener algún efecto de consecuencias distintas con materia fiscal, impositivas y demás, ¿sí? Bien, conclusión de las 3 figuras, ¿sí? Yo las resumo en estos 4 pilares para mantener toda esta estructura. Por un lado, la columna, todo referido a normas del estatuto, reglamentos, disposiciones de los reglamentos para que sean exigibles, tienen que estar reconocidos dentro del órgano gubernamental y Inspección General de Justicia, ¿sí? La ley, la norma, es uno de los pilares. ¿Queremos hacer bien las cosas? Cumplamos con las normas. Hay muchas veces que la norma no nos gusta, hay que cumplirla, ¿sí? Porque si no, el pilar se empieza a romper. El otro pilar es sostén económico, es clave. Ayer justamente estaba con un cliente, me decía, sí, estamos de vuelta colocando dinero en nuestros bolsillos, sí, y sí, no queda otra, es otro de los pilares. Lo que pasa es que después hay que administrar si ese dinero es ingresado por los mismos miembros, los mismos asociados, o se trata de buscar la ayuda y la magia necesaria para hacer el fundraising que corresponda. La otra estructura que tenemos que ser muy celosos es este tema de todo lo que compete a órganos sociales y estructuras, ¿sí?
ser ordenados, tenerlos. Ahora vamos a ver unas placas para darnos un poco más de orientación y estar las cosas bien, para evitar que riesgos operacionales, conflictos, porque justamente es un sostén, es un pilar, se rompe, se cae, se nos cae el techo. Y el último pilar, que para mí es fundamental, y esto hace a la entidad civil, es el resultado de impacto. ¿Sí? Si yo no genero un impacto, un cambio en la sociedad de lo que es a mi objeto social, tengo en duda qué tipo de figura constituir. ¿Sí? Entonces, es una opinión personal, uno quiere constituir una asociación civil relacionada con la lucha de X temas, ¿sí? De una enfermedad, una patología, etc. Pero en Australia. Y yo me pregunto, che, buenísimo, aplaudimos, vamos, trabajamos por lo de Australia, bárbaro, pero también en casa. ¿Qué pasa en el barrio? Muchas veces miramos, o de otras provincias, ¿no? Yo estoy constituyendo en la Ciudad de Buenos Aires, que estoy trabajando sobre estos derechos en Jujuy, por decir algo, o en Salta. Bueno, por el barrio, ¿cómo andamos? Porque a 2 cuadras tenemos otra entidad con los mismos objetos sociales y no nos llevamos bien. ¿Se entiende lo que vamos? Entonces, el resultado de impacto es lo que también genera muchas veces demostrarnos, y estos pilares también la imagen que podemos llegar a dar y enamorar que muchas personas puedan colaborar con la causa y generan que lo que siempre, y ahí puse a la gente, a las personas, que es el sostén de la base, sin ello, esta estructura no se puede mantener. ¿Se entiende? Va todo en sintonía, ¿sí? Obviamente, si mantenemos en orden estos pilares, el resto viene solo, ¿sí? Bien. Cuestiones que siempre tenemos ruidos y nos generan problemas, pero hay que tenerlo presente. El artículo 150 del Código Civil, tenemos la famosa pirámide de Kelsen, a los estudiosos del derecho que lo conocen. Lo primero que nos dice es si hay una ley especial. Antes teníamos una ley de fundaciones, ya no está más, ¿sí? Porque ya lo asumió el Código Civil, que también es una ley. O se aplica lo que están las normas del Código Civil Comercial. Primera medida, se cumplen con estas normas. Si esas normas no son claras o no se puede llegar a interpretar o genera distintas interpretaciones, en segundo rango se va a estar estudiando, bueno, a ver, ¿qué dice el Estatuto Social nuestro? No, mirá, ¿sabes qué? El Estatuto Social también es un poco ambiguo, no termina de especificarlo, se refiere al Código Civil, bueno, ¿qué dicen los reglamentos? ¿Sí? Y en última instancia se va a las normas supletorias. Y las normas supletorias en ámbito de asociación civil se aplican las leyes de sociedades comerciales. ¿Sí? Entonces, por analogía, ¿ok? Pero esto para tener una idea. Hasta que si el día de mañana tenemos la ley de asociaciones civiles, como sucede en la provincia de Buenos Aires, rompe literalmente ese esquema de principios normativos. Vamos a esta documentación y a este conjunto de elementos, de actos jurídicos, que son fundamentales y tenemos que ser muy celosos en cuidarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es la base de nuestros remedios jurídicos. Además de tener esa estructura que les mostré con esos pilares, esto es ya el terreno a la calle, a las bases. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido porque esto es, acá tenemos la historia clínica del paciente, por decir algo. ¿Sí? Acá tenemos la resolución de todos los conflictos. Muchas veces uno dice, no, porque voy a hacer un juicio, le voy a hacer un amparo, le voy a denunciar y esto. La respuesta de solución la tenemos acá. En el organigrama, en estas comisiones, en los libros sociales, ¿sí? Y ahora vamos a desarrollar un poquito más este tema del organigrama, que esto sería, a mi entender, siempre lo ideal y iluminador a futuro de que tenemos que aspirar dentro de una asociación civil. Donde tenemos por un lado toda la parte formal, que es el estatuto o las disposiciones de la comisión directiva, o de la asamblea, o el caso del consejo de la administración, no va a estar colocando los procedimientos, las disposiciones, la forma de interpretarlo, etc. Como así también podrá delegar alguna que otra tarea. Todas esas labores van a ser por las políticas de mandato, las reglas de mandato, artículos 1319, Código Civil Comercial de la Nación, que uno tiene que rendir cuentas sobre las cuestiones que le delegan para llevar a cabo. Bueno, a simple vista, a mi entender, lo que está en azul son claves para evitarse dolores de cabeza, prevención de conflictos, ¿sí? Escucho un montón de instituciones, de las entidades civiles, no sabés, me metieron una denuncia en la Inspección General de Justicia, tengo un juicio, tengo esto. Bueno, hay algo que falló internamente y no se pudo prevenir. Ese es el punto.
¿sí? De hecho, también se insiste que se crean sistemas de prevención de conflictos dentro de los órganos de comisión directiva. Se insiste que se instalen, lo dice también el Código Civil Comercial de la Nación, lo dice también la jurisprudencia. Cuando uno demuestra de buena fe, no, che, mirá, armé tú un dispositivo, prevengo esto, bueno, ocurre un accidente, puede pasar. Ahora, pero esos son los resortes de respuesta. Y estos son los puntos, muchas veces, el Consejo Consultivo, porque tenemos la voz mater de esas personas idealistas de la organización, del objeto social, por su reconocimiento profesional, etcétera, etcétera, o porque pasaron por la organización, no, y son los que nos llevan de vuelta a las bases, nos hacen entender y salimos un poco de estas asperezas, a veces subjetivas del sujeto, donde justamente nos genera tomar decisiones no muy buenas y que después terminan en una consecuencia donde la organización pierde tiempo, pierde dinero, muchos miembros se retiran, se van, abren una paralela, ¿sí? O sea, y otros que directamente se ofenden, que me pasó también justo hoy en un grupo de bomberos charlando, se ofendió, se enojó, no quiere hacer más voluntariado. Bueno, estas son las cosas, los precios que a veces se pagan. Ahora, estos son ejemplos, puede haber más, esto se va a ir adecuando, o sea, si vamos a un club deportivo, tenemos la comisión de hockey, la comisión de vóley, de básquet, etcétera, ¿se entiende? Nos metemos en este segundo capítulo y acá empezamos a diferenciar un poco el campo de escenario que podemos aplicar. ¿Cómo se va a conformar los equipos? Es importante, no solamente en papeles, sino, che, Lucas, mirá que mirá que la doctora González está haciendo un voluntariado. O sea, mirá que el doctor Sosa, la doctora Villagra, está coordinando esta parte operativa, se le paga por este servicio. Es importante llevar esta información en forma pública a la organización. Yo no digo pasacalle y que lo vea todo el mundo, no. Puertas adentro, que lo conozca todo el mundo. Es una forma de saber los roles de cada uno y sí, si le podemos, discúlpame, ¿te puedo molestar con esto? Porque si es voluntario, tengo que pedirle permiso, le tengo que pedir por favor. Ah, no, anda a hacer esto. Y el voluntario se me va a enojar, se me va a ofender y dice, chao, no tengo más voluntariado. Estas son las cuestiones que tenemos que identificar. Algunas partes del organigrama que yo les pongo, a mi entender, a mi experiencia, a mi punto de vista, son las que muchas veces definen los nortes y ayudan a entender el camino que tenemos que llevar a cabo. Otras son, sí, ¿nos ponemos la 10? Sí, nos ponemos la 10. Y hay distintos roles, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la organización de los bomberos voluntarios, donde justamente tienen personal rentado y personal voluntario en muchos cuarteles. Y está bien, porque hay personas que están, insisto, casi los 7 días, no debo decir lunes a viernes, están los 7 días, ¿ok? Bien, y después, bueno, saber muchas veces este GPS para saber cómo trabajamos con el organigrama, porque a veces no se puede estar más allá del uso de las tecnologías o cualquier holograma que sea futuro, se hace difícil, hay que estar en el lugar de los hechos y eso amerita también. Nos metemos ya un poco al boxeo que a veces sucede y vemos que este tema, lamentablemente, que sucede en las organizaciones de las entidades civiles, y tenemos dos grandes responsabilidades. Una propiamente vinculada a la parte legal, ¿sí? Ya es lo que estuvimos hablando todo el tiempo hasta ahora, que, insisto, no se tienen que estar ofendiendo. Yo sigo viendo personal de comisión directiva, de consejo de administración, que se ofende cuando están pidiendo cuestiones básicas, ¿sí? Lo que está buscando esa persona, lo que está peticionando, es transparencia. Es eso. Y si la otra persona no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema de no responder? A veces son soluciones simples. La otra también hace, digamos, y le voy a dar un ejemplo de jurisprudencia, no la puedo mencionar, obviamente. Hay una fundación muy conocida en el ámbito de salud, trabaja sobre cierta patología, y tenía una trabajadora. La trabajadora tenía un hijo. Este hijo estaba afectado por esta patología. El mismo objeto social de esta fundación de muy alto reconocimiento en Argentina. La persona se estaba ocupando de la rehabilitación y la curación de su hijo. Se excedió en las licencias de salud. Terminó siendo despedido. El fallo judicial del fallo laboral le terminó cuestionando el juez. Dice, pero escúcheme, si usted es una fundación con esta patología, con este objeto social, del bien común, ¿cómo puede ser que a su vez usted sabía que la hija de su trabajadora
tenía la misma dificultad, ni siquiera le ayudó de ese punto de vista. ¿Se entiende? Estos son fallos judiciales que se publican. Esto después la gente lo sabe, se entera. Entonces, ¿cómo logramos después un madrinazgo, un padrinazgo, un acompañamiento? ¿Se entiende lo que vamos? Entonces, la responsabilidad de la ética, de la social. ¿Sí? Si yo no tengo empatía de la actividad que estoy haciendo, estamos mal. Por eso yo puse uno de los pilares del resultado de impacto. ¿Sí? Y la institución, podremos, o sea, a nosotros nos pasa, inclusive en el Instituto de Derecho de Asociaciones, Cooperativas, Mutuales de Colegio, que somos un conjunto de abogados y abogadas, nos pasa que tenemos diferentes posturas, tenemos diferentes ideas, tenemos muy en claro cuál es la misión, pero ¿nos ponemos de acuerdo? Sí, nos ponemos de acuerdo. ¿Discutimos? Sí, discutimos. Obviamente, porque es cuestión de tratar, bueno, yo quiero comenzar mi idea, ¿por qué es esto? El otro va a tratar de comentar, y se aclaran. Pero lo que sí nos enfocamos es en el cuidado de la institución. Fundamental. Eso es sagrado, porque lo firmamos con el formulismo de este acuerdo cuando lo creamos. ¿Se entiende? Esto lo tenemos que estar llevando a todas las entidades civiles. Acá, a simple vista, es un ejemplo de tantos, un ejemplo de tantos. Estos son los que terminan no en un órgano llamado Dirección Provincial de Personas Jurídicas, IGJ, o el organismo que corresponda. Termina en sede judicial, termina con casos penales. ¿Sí? No son solamente un juicio laboral o un juicio civil, no es tampoco el pensamiento del sector empresarial comercial, bueno, nosotros ya tenemos postulado una partida de dinero, porque yo tengo, es un fin de lucro, donde yo ya tengo designado una partida para atender estos juicios. Las entidades civiles no tenemos esa política. Y a veces estas cuestiones es el lugar donde nos genera, digamos, tengo otro fallo judicial más, bastante fresco, un club de barrio importante, ¿sí? Yo ahí estuve muchísimos años, uno de mis bisabuelos había sido uno de los fundadores, etc. Un presidente, y esto también quedó expuesto en un fallo judicial, por maltrato y violencia a uno de los trabajadores. También vinculado al tema de género. ¿Se entiende lo que vamos? O sea, esto mancha. Entonces, estas son las cosas que hacen mucho ruido, y obviamente, más allá de un juicio laboral, después, internamente, esta organización se dedicó y dije, no, este presidente no puede estar más acá. Y fue después directamente expulsado como asociado. Pero bueno, estas son las cuestiones que tenemos que prevenir, los conflictos. Insisto, ¿podemos tener diferencias de ideas? Sí, podemos tenerlas. Pero actuemos para resolver estas cuestiones y que no terminen en una contienda que nos hace distraer del objeto social, de las partidas presupuestarias que tenemos asignados a los proyectos, del impacto, etcétera, etcétera. Porque los efectos, después cuando salen publicados en jurisprudencia, no son muy buenos que digamos, ¿sí? Soluciones hay, siempre. Bien, ya lo último, y vamos a algunos conceptos, algunos tips. Método responsabilidad penal, ahí tienen el código QR, lo llevan a estos artículos, ¿sí? Yo les doy la derecha que me digan, Lucas, no voy a crear una asociación civil o una fundación para cometer un delito. No, ya lo sé. Pero bueno, hay gente que no piensa igual, y otros, no pasa nada, ¿sí? Cuando a mí me dicen, no pasa nada, yo le tengo que decir, no, eso sí, te entiendo, no pasó nada porque eso se llama suerte. Pero si pasa, es responsabilidad penal. Ya la cosa cambia. Ya no te está afectando como institución, más allá de las manchas, los problemas de dolor de cabeza que podemos tener en la institucional. Va a afectar a lo personal. Che, este no era el que se llevó la plata, este no era el que pasó con esto, que se casó, que estaba con la man, que tuvo un hijo, no lo reconoce. ¿Se entiende? A ver, malversación de fondos públicos. No, Lucas, ¿cómo? ¿Cuántas veces sucede que tenemos un proyecto que está subsidiado, financiado por un organismo público? Che, habíamos puesto un rubro de fotocopias, no vamos a hacer fotocopias, ahora estamos todos escaneándolo digitalmente. Entonces esa partida de dinero la podemos utilizar para, no sé, comprar chupetines. Malversación. No dimos aviso, no le avisamos al financiador, mirá, hay un fondo que nosotros nos comprometimos que va a ser para sacar fotocopias. ¿Qué hacemos? ¿Lo devolvemos? ¿Lo destinamos para tal cosa? ¿Se entiende? Y se labran acuerdos especiales, si no se entraría en eso. Falsos incompletos, también, no te haga problema, te lo armo. Es muchas veces escuchar eso. Bueno, nos estamos metiendo en situaciones
de riesgo operacional alto, donde muchas veces están afectados los profesionales. Y a esos profesionales les afecta la matrícula. No estoy hablando solamente de la abogacía, estoy hablando de ciencias económicas, estoy hablando de organizaciones vinculadas con discapacidad, con materia de trabajadores sociales, estoy hablando de personal de salud, de medicina, o sea, tranquilamente en una situación se ven involucrados en esa cuestión. Ni hablar cuando aspiramos a tener beneficios propios. No, yo pertenezco a la organización, ¿no? Y con esto consigo cosas para mí, porque viajo, voy acá al lado y tengo esto, en contra de la organización, ¿sí? Hace muy pocos años logramos también incidir de alguna forma en estas políticas públicas sobre lo tenía toda la región argentina, le faltaba a la Argentina solamente adecuarse, se terminó adecuando con la responsabilidad penal de personas jurídicas, que antes no estaba legítima, ahora sí. Acá pasa específicamente por estos delitos propiamente dichos, ni más ni menos, donde hay justamente una cuestión de abuso que sucede, está muchas veces vinculado en materia de corrupción y demás cuestiones. Y yo acá cité algunos artículos, no voy a poner todos, pero lo tienen en el código QR que lo lleva a la norma, pero lo que podemos incidir en la norma fue, bueno, quiero un comodín, quiero una solución. Bueno, no vas a ser culpable de estos delitos como persona jurídica, siempre y cuando vos, como institución, hayas sido la que denunció. Y a su vez haya demostrado tener un sistema de riesgo operacional. O sea, que hayas agotado las instancias de prevenir conflictos. Hayas mostrado los ejemplos de que evitaste a toda costa de generar distintos controles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque después sucede lo que sucede y lo que vemos muchas veces en televisión, nos sobran los ejemplos en ese sentido, que se ven afectadas de distintas asociaciones civiles y fundaciones, y la varita mágica llamado medio de comunicación, que si bien nos ayuda para conseguir fondos, también nos hace, digamos, directamente salirnos. Por otro lado, ya dando el cierre y finalizando, los estamos invitando a esta mesa de redes que estamos generando con distintas, la mayoría somos profesionales de la abogacía, pero también invitamos a aquellas otras personas que no sean abogados o abogadas, pero sean muy respetuosos en el trabajo de lo que es asociaciones civiles y fundaciones, los estamos invitando a sumarse a este grupo, que en forma ordenada siempre nos estamos compartiendo, ayudando. No tenemos la verdad absoluta, pero siempre somos un cuadro colaborativo en ese sentido, hacemos la invitación. Por último, y para dejar en conocimiento, esto ya viene de una cuestión ahora muy reciente, también ahí tiene el código QR que lo lleva a la nueva norma de la Inspección General de Justicia. Esto rige a partir del 1 de noviembre de la fecha, ya rige, es nuevo, y tenemos un cambio de paradigma. Justamente, esto el doctor Daniel Vítolo, que vino varias veces al espacio del Colegio de la Abogacía, fuimos invitados por este instituto para ofrecer, que también vinieron los inspectores a comentarnos, responde literalmente a las políticas del Poder Ejecutivo actual, donde está mucho vinculado todo lo que es el interés económico y la libertad en ese sentido. Bueno, entonces, si tenemos que resumir la Inspección General de Justicia en esta norma, estamos hablando de las desregulación, simplificación y modernización. Unas aclaraciones, la modernización, al menos en el ámbito civil, nos avisaron que puede llevar un poco más de tiempo, es difícil por los sistemas informáticos, se requiere también de inversión, en fin, hay una situación de emergencia presupuestaria en el ámbito de la administración pública, así que desde allí nos dijeron tiempo a tiempo, paciencia. Obviamente que sí se van a estar colaborando y viendo de qué manera se puede estar simplificando. Existe lo que es el trámite a distancia, que va por un sistema distinto. Después hay otros sistemas informáticos que van por otra vía distinta. Bueno, esos son los que generó un desorden y todavía eso se espera que lleve un tiempo de mayor un poco de tolerancia. Simplificación, sí, muchos trámites ahora, antes, por ejemplo, uno de los tantos, no voy a mencionar todos, pero invito ahí a su lectura. Igual ya tenemos distinto material subido con respecto a esto. Igual seguiremos trabajando en el 2025 con distintas invitaciones de la Inspección General de Justicia para que nos amplíe. La simplificación, por ejemplo, el domicilio. Ya antes había que hacer una declaración jurada
de parte de la organización, a su vez el profesional dictaminante tenía que dejarlo también preestablecido, tenía que corroborar lo que fue ese domicilio. Ahora directamente es una declaración, se repite lo que es cómo se opera con el domicilio del DNI, uno dice, este es mi domicilio y punto. Entonces, después ahí se te notifican lo que corresponde hacer. No hay excusa, no sabía, no esté, me mudé, bueno, tenía que haber avisado. Eso, lo que sí criticamos un poco de la simplificación es que si están muchas cuestiones que son más simples, ¿sí? Menos esfuerzo para todos, del administrador como de los administrados, lo que buscamos es decir por qué se han encarecido los aranceles. O sea, queremos que eso también. Desregulación, porque bueno, con estas trabas burocráticas también lo están generando. Así que, por último, ya está. Acá dejo mi QR por cualquier duda, consulta que lleguen a querer realizar. Están todos mis contactos. Con gusto voy a estar pudiendo ayudar lo que se puede. Y como bien dijo la doctora Adela González, el instituto tiene abierto las puertas para el 2025, así que en lo que podamos colaborar, con ideas, con proyectos, con trabajo de investigación, académico, tratamos de no cerrarnos directamente con profesionales de la abogacía, en la medida que siempre pidamos permiso también a nuestro consejo directivo del Colegio de Abogados, que también es una asociación civil, que también hay normas, que hay que respetarlas, etcétera. Con gusto vamos a poder estar colaborando. De ya, muchas, pero muchas gracias. Y dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por tu exposición súper clara. Y bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse en esta capacitación. Y como dijo Lucas, dejarles la invitación para el próximo año, contar con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo el próximo año. Muchísimas gracias. Para. Porque no sé si hay preguntas. No hay preguntas. No hay ninguna, por eso no te consulté. Ah, bueno. Igualmente, Lucas dejó el mail, así que cualquier duda o consulta nos las envían por mail. Ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.